Amado Señor, trae tu fuerza, trae tu autoridad para penetrar toda tiniebla, toda oscuridad, y que este mensaje pueda ser de edificación para todos los que lo escuchan. Edifica tu casa, Señor, con tu palabra. Edifica tu casa con tu hablar. Ministra tú, habla tú, Señor. Súplete tú en esta palabra esta noche. Todo está en tus manos. Ata a tu enemigo. Oh, Señor, deténlo para que este hablar pueda fluir libremente y sin impedimentos. Gracias, Señor. Amén. Santos, llegamos al mensaje 6: ser vigilantes en vida y fieles en el servicio. Debemos enfatizar que el tema general de este entrenamiento, que ya nos quedan 2 mensajes más, es vivir en la realidad del reino de Dios. Ahora, para que vivamos en la realidad del reino de Dios, necesitamos trabajar estos 2 aspectos esta noche, de ser vigilantes en vida y fieles en, en el servicio. Obviamente, la escritura la abriremos en diferentes vías para poder dirigirnos en este tema, estos 2 temas de esta noche. Vivir en la realidad del reino implica que necesitamos, por un lado, el aspecto de vida y por otro, el aspecto del servicio. Esto es un asunto presentado a nosotros en los capítulos 24 y 25 de Mateo, que estaremos trabajando más adelante, que tiene que ver con la manifestación del reino de Dios. No estamos hablando del asunto de vida de una manera general, ni tampoco del asunto del servicio de una manera general, pero en particular con la vista del reino. Esta es la palabra presentada a nosotros por el Señor como la manifestación del reino, el cual es para los que viven en la realidad del reino hoy. Ellos serán introducidos a la manifestación del reino. Hoy estamos en la realidad del reino y usted dirá, ¿por qué es la realidad? Yo no lo veo. La realidad está en nuestro espíritu. Pero luego vendrá la manifestación del reino. Solamente aquellos que estamos regenerados podemos hablar de la realidad del reino. Pero luego, cuando venga la manifestación del reino, todo el mundo lo verá. Por consiguiente, con este trasfondo, el hablar de la manifestación del reino que se nos ha dado, se nos trae siempre un punto importante. Necesitamos ser vigilantes en vida y también ser fieles. Porque como un creyente tenemos un estado doble. Por un lado, somos vírgenes que fueron desposadas al Señor. Así que necesitamos amarle y ganarle en vida. Y también tenemos un estado de ser que sus esclavos. Tenemos 2 estados. El estado de la desposada y el estado del esclavo. Así que lo que requiere es una sola cosa, que debemos servirle con fidelidad. Así que cada uno de nosotros tiene estos 2 estados, uno en vida y otro de servicio. Ahora, no podemos tener uno sin el otro. Eh, Muchas veces sucede que un creyente se enfoca más en un asunto que el otro. Algunos prefieren dedicarse a orar y a tomar al Señor y a disfrutar al Señor y a buscar las revelaciones del Señor y se enfocan en eso, pero no prestan atención al servicio. Y de la misma manera hay hermanos que son muy fervientes, y de eso yo veo muchos, muy fervientes, diligentes en servir al Señor, haciendo muchas cosas, muy activos, muy útiles, pero su vivir en vida es pobre. Su expresión
de la palabra es pobre, su contenido inclusive es pobre. ¿Por qué? Porque están tan ocupados sirviendo que no dedican tanto tiempo a disfrutar al Señor. Pero aquí en Mateo 24 y 25 vamos a ver estos dos aspectos porque se unen, mostrando que como creyentes necesitamos ambos aspectos, vigilantes en vida y también fieles en el servicio. Claro, debemos tener claro que esto no es un asunto que usted dice, bueno, me voy a preparar, me voy a ir a, inclusive decir, me voy al entrenamiento a tiempo completo, me voy al entrenamiento de la media y cuando yo termine ya estoy listo para entonces irme a servir. Bueno, cuidado con eso, cuidado con eso. Hacer todas esas cosas son excelentes y esperamos que los jóvenes vayan al entrenamiento, los más maduros puedan ir al entrenamiento de la media. Eso no hay ningún problema con eso, pero esa no debe ser la norma, sino que todo lo que ganamos en vida en el Señor debe producir de manera espontánea y automática el servir. No es que primero usted tenga el título y después dice, ahora dígame dónde voy a servir. No, ese no es el punto. El servicio no se da por títulos, el servicio se da por amor, el servicio se da como algo espontáneo que surge de qué? De la vida. La vida tiene como meta el servicio. Así que la vida tiene el fin de que podamos ministrar vida a otros, servir a otros. La vida no es para nosotros, únicamente para nuestro disfrute, no. La vida tiene la meta de servir. La vida no es para la vida misma, sino para el servicio. Por otro lado, el servicio debe estar lleno de vida, pues este servicio pudiera estar ausente de vida. Así que ambas cosas tienen que caminar juntos. Ambas cosas caminan juntos. No son aspectos separados, deben estar compenetrados y bien unidos. Así que esto nos mantendrá ¿en qué? En la realidad del reino de Dios. Y ahora entramos al bosquejo. El número romano 1. Este es un bosquejo un poco largo. Espero avanzar lo más que pueda, pero hay muchos puntos que no puedo dejar de profundizar. Así que vamos a ver. Dice Romano 1, en cuanto a la vida, necesitamos el aceite, el Espíritu de Dios, incluso necesitamos que Él nos llene a fin de que seamos capacitados para llevar la vida propia de una virgen con miras al testimonio del Señor. Y hace algún tiempo, no sé si algunos se acordarán que les he traído ya varias veces este versículo de Éxodo 28:41, y aunque no está en el bosquejo, decidí traerlo por lo pertinente que es este versículo. Dice, con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Vea las palabras claves, los ungirás, los consagrarás, los santificarás. ¿Para qué? Para que me sirvan como sacerdotes. No consideran que es un verso tan completo en esta dirección. Así que en este mensaje necesitamos ver nuevamente este verso como parte de esta introducción. Así que aquí hay 4 palabras claves. Como vemos en este momento, Moisés está en proceso de ungir a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Entonces, después que son vestidos ellos, que es tipo de la regeneración, hay 4 palabras claves y cruciales. Primero, ungirás. En los primeros versos veremos que la base de toda operación es el espíritu compuesto del Cristo encarnado, muerto, resucitado y ascendido e impartido a su pueblo escogido. Es por eso que toda esta operación comienza con ungirás. Una vez que somos regenerados, se inicia, pero no se culmina, el proceso de ungir. No podemos separar todo lo que hemos visto en Éxodo 19, 6a. Vea cómo dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes.
Y en 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser que un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y 1 Pedro 2:9 dice más, vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué traigo todos estos versos? Porque el proceso de ungir tiene un objetivo y es como dice en 1 Pedro 2:5, edificar una casa espiritual que se consuma en un real sacerdocio. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y qué son sacrificios espirituales? Es vivir en la realidad del reino de los cielos en nuestro espíritu regenerado para servir. Mientras usted sirve en su espíritu, usted está haciendo sacrificios espirituales como un sacerdote en la realidad del reino de Dios. Ahora, hay un segundo paso presentado en Éxodo 28:41 y es consagrarás. Como hemos dicho, consagrarse no es el primer paso. Es decir, usted puede decir, Señor, yo me consagro a ti y eso está muy bien, muchos lo hacemos, pero en realidad la consagración no la hace usted. Sí, escuche bien, no la hacemos nosotros. Dios mismo la hace. Primero te unge y luego Él te consagra. Después que somos ungidos, el aceite avanza en nosotros y va arropando poco a poco todo nuestro ser interior. El ministerio compara esto como cuando usted está pintando una pared y le va cambiando el color. Este pintar va cubriendo todo nuestro ser viejo y es reemplazado por Dios mismo como vida en nosotros. Esto es consagrarse. Quizá usted pensó que era al revés. Me voy a consagrar para que entonces el Señor me unja y me sane. No, no, no. El Señor te unge con su espíritu, usted se abre y en un momento dado el Señor lo consagra. ¿Para qué? Para que el Señor nos reemplace. Para que el Señor sea entonces el que entre a funcionar en nosotros. Claro, es mucho más, como digo, es mucho más que decir, yo me consagro a ti. Es más práctico decir, Señor, conságrame, arropa arropa todo mi ser interior. Ahora, la próxima palabra, mucho más conocida, es santificarás. Hemos escuchado mucho este asunto de santificarse. Lamentablemente hay mucha religión al definir este asunto de la santificación. La santificación tampoco es el producto de nuestro esfuerzo. Me voy a santificar. Usted no puede santificarse. Nosotros nunca podemos santificarnos por nosotros mismos. ¿Quién nos santifica? La unción nos santifica con la consagración de manera automática en nosotros. ¿Qué es ser santificado? Es ser separados para Dios, apartados para Dios, fuera de toda contaminación y vivir en el mundo. ¿Y cómo se logra eso? Pues los dos pasos anteriores de ungir y consagrar va a producir ¿qué? La santificación. Es decir, todo surge del ungir. Y este ungir es la aplicación de este espíritu, el cual mantenemos como nuestro disfrute. Como dice el tema de los dos entrenamientos de verano e invierno, experimentar, disfrutar y expresar. Esto produce el ungir, el consagrar y el santificar. Ahora, ¿para qué es todo esto? Para venir a ser sacerdotes que sirven para la edificación de la casa. Tenemos que aclarar que aunque la tendencia es pensar que esto es para los hermanos varones, en realidad no es así. Esto es para todos, hermanos y hermanas, vienen a ser un sacerdote corporativo. Este sacerdocio es para todo el cuerpo. Y una vez que los tres pasos anteriores se han llevado a cabo, entonces entramos en una de las cargas cruciales de este mensaje
¿Para qué el Señor nos unge? ¿Para qué el Señor nos consagra? ¿Para qué el Señor nos santifica? ¿Para qué? Para que me sirvan como sacerdote. Y ya vimos que ahora todos los versículos que hablamos nos dirigen a que somos un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para servir, para servir. Recuerdo que cuando recibí al Señor y comencé a reunirme muy joven, se le llamaba a la reunión de la iglesia el servicio o el culto. Y estuve llamándole así por muchos, muchos años, hasta que llegué al recobro del Señor, en donde podemos decir que cada palabra tiene una explicación y función conforme a las escrituras. Fue entonces que me di cuenta que los hermanos no le llamaban, en el Nuevo Testamento, no le llaman en ningún lugar a la reunión de los santos ni culto ni servicio. Eso viene más bien de la influencia judía, obviamente el catolicismo también lo adopta y las denominaciones lo adoptan, pero estos dos términos de culto y servicio son del Antiguo Testamento y se refiere más que nada al servicio de los sacerdotes en el momento de hacer sacrificios, pero no aparece búsqueme usted en el Nuevo Testamento, que en las epístolas de Pablo, que Pablo diga, vamos, no deje de ir al culto. No lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Pablo dice, no dejar de reunirse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la palabra? Reunirse. No obstante, conocemos el término servicio. El término servicio no lo utilizamos como para ir a la reunión, sino como el servicio de los sacerdotes con los sacrificios, no en términos físicos, sino los sacrificios espirituales que habla Pedro. Cada vez que servimos al cuerpo de Cristo, nos convertimos en sacerdotes sirviendo sacrificios espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, debemos ser pacientes y amorosos con todos los santos nuevos que están en transición de entrar a participar de una manera activa con nosotros en la vida de iglesia. Debemos ayudar a los santos con amor y ternura, como me ayudaron a mí, hasta que ellos mismos puedan ir viendo todas las cosas en la comunión, no por regaños o correcciones públicas. No, eso no se hace aquí. Por lo menos no se supone que se haga. Pero regresando a la carga, después de vestir a los sacerdotes, ungirlos, consagrarlos y santificarlos, solo les restaba entrar al servicio. Nosotros, como los sacerdotes en el nuevo pacto, tenemos la misma función. Todos debemos entrar al servicio, no como en la vieja dispensación, sino en nuestro funcionar en armonía con nuestro talento, don y gracia, que veremos más adelante este asunto de la función con el don y gracia, la cual siempre estará bajo la comunión en el cuerpo. Como decía el apóstol en 1 Corintios 14:26, hágase todo para edificación. Así que habiendo visto esto, podemos entrar ahora a Mateo 25 y a muchos versículos más, pero ese como base, puesto que aquí nos muestra muchas maneras diferentes para ganar al Señor en vida y eventualmente entrar al servicio. Aquí primeramente se nos presenta el aspecto de vida tipificado por el aceite como el Espíritu de Dios. Necesitamos ganar vida como el Espíritu. Necesitamos ser como las vírgenes mencionadas en Mateo 25, teniendo el aceite no solo en la lámpara, sino también en la vasija. Y vamos a trabajar eso, lo vamos a repetir hasta que lo veamos. Necesitamos comprar ese aceite. Necesitamos ganar ese aceite. Tenemos que estar llenos de esta vida como el Espíritu, el cual es el Espíritu hoy y el cual es el aceite que está dentro de nosotros, listo para fluir en nosotros. Ahora, en Mateo 24, el Señor profetizó sobre la consumación de la era.
que ocurrirá en la consumación de la era, la cual será como los tiempos de Noé, que las personas estarán comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Pero nosotros tenemos que estar vigilantes. Y siempre me gusta explicar este asunto de dándose en casamiento. No es que casarse sea malo, es casarse fuera de Dios. Es casarse sin propósito. Es casarse sin metas ni visión para la edificación de la iglesia. De esos matrimonios hay muchos y más divorcios después también hay. Claro, muchas veces esas parejas psicológicamente logran entenderse, pero la gran mayoría, desgraciadamente, no están dentro de la armonía y la dirección de Dios para edificar su casa. Dos hombres estarán trabajando en el campo, uno es llevado y el otro es dejado. Dos mujeres trabajando en un molino, una es llevada y la otra es dejada. Así que para eso necesitamos estar vigilantes, puesto que no sabemos cuándo puede llegar el Señor. Entonces, después de estos dos eventos, que no en tres, sino solo estoy mencionando, que son una advertencia, luego entramos al 25. El Señor nos muestra la manera para vigilar, para que estemos listos y preparados. La primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. El énfasis de estas parábolas es el aceite. Esa es la clave aquí. Tener el suficiente aceite es la manera para ser vigilantes. Necesitamos ser impresionados con este asunto de vida. Necesitamos ser llenos para poder tener una vida de virgen para el testimonio del Señor. ¿Llenos de qué? Llenos del aceite. El punto A dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. Mateo 25:1. Primeramente vamos a prestar atención al inicio de los versos. Entonces el reino de los cielos será semejante. ¿En qué aspecto esta parábola es semejante al reino de los cielos? Como hemos mencionado ya en mensajes anteriores, el reino de los cielos es la operación de Dios dentro de una esfera que Él puede gobernar. Como sabemos, dentro del reino de Dios que cubre todas las cosas en presente, pasado y futuro, hay una esfera que le llamamos el reino de los cielos. Se llama así el reino de los cielos porque es la esfera en la cual se puede vivir en la atmósfera celestial, pero llevando un vivir normal en la esfera física de la tierra, donde en la vida de iglesia estas vírgenes estas vírgenes representan nuestro diario vivir con miras al vivir del reino de los cielos. Por eso comienza así, porque toda esta parábola está dirigida a mostrarnos el vivir y el fluir del reino de los cielos. Así que todos los creyentes que han sido redimidos y regenerados, somos parte del reino de los cielos. Y en estas parábolas, por lo tanto, somos semejantes a estas vírgenes que nos hemos comprometido con Él para casarnos. Por eso en 2 Corintios 1:21 dice, y Él nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, que el que nos ungió es Dios. Vea cómo sigue hablando del asunto de la unción en 2 Corintios 1:25. El que nos ungió es Dios. El 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. Aquí las arras está ligado al verso 21 de la unción. Las arras son un instrumento que puede variar entre dinero, prenda o algo valioso. El novio y su familia le entregan a la familia de la novia una garantía de que el novio cumplirá su promesa y de igual manera
la novia se compromete de que cumplirá su promesa de estar lista y preparada para cuando llegue el evento de la boda, o de lo contrario, ella pierde la dote. No solamente pierde el novio, va a perder también la dote. Es un pacto de fidelidad mutua que lo garantiza, y algo que tenga mucho valor, algo que tenga mucho valor. Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es qué? Ustedes lo saben. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oiga, este va a ser el único caso que el novio mismo, como el espíritu dador de vida, se convierte en las arras o dote de compromiso. Yo sé que no habían visto esto. Cuando hablaba así, habían escuchado mucho que el espíritu viene a ser las arras, pero esas arras es Cristo mismo que está en nosotros. Así que las arras del espíritu mencionadas en 2 Corintios 92 no son separados de las riquezas de la gloria que es Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Ahora, ¿podrá haber algo más valioso que eso en todo el universo para darle garantía? De ninguna manera. Pues de ninguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Aquí está mi promesa, yo vengo. Aquí está mi promesa, yo vengo. Ahora, el versículo 21 dice, el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, y el que nos ungió es Dios. No puedo dejar de notar, porque siempre que cito este versículo lo aclaro, Cristo significa el ungido. Por lo que el Cristo que viene a ser las arras como el Espíritu, tiene como objetivo que seamos ungidos por Dios con Cristo mismo en nosotros. Este ungir es el ser sellados, y el ser sellados nos hace partícipe de su riqueza como gracia en nosotros. Así que por lo que todo este proceso tiene diferentes maneras de percibirse y ángulos, pero tiene un solo objetivo, y es que el Cristo mismo, como el Espíritu que está en nosotros, es la garantía para que seamos separados como la novia para el día de su boda. Todo está ligado. Ahora, aquí le presento otro ángulo que es muy fresco, es muy nuevo. Un poco distinto en términos de que eso no se considera aquí, pero en este caso sí podemos inferir qué es lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que quiere, sabe lo que quiere el novio? Como la dote es el novio mismo, y la dote y la garantía es Cristo mismo, estas riquezas, la única manera que la novia las puede recibir es Cristo impartiéndose en la novia. Una vez que la novia recibe las arras en su espíritu, él desea que avance. Él desea que se sature. Para él, como el espíritu dador de vida, pueda entonces trabajar en la novia y producir muchos cambios en esa novia, para que se vista, para que esa novia se vista de lino fino, como dice Apocalipsis. Y ese lino fino son ¿qué? Las acciones justas de los santos. Y ya hemos hablado muchas veces que siempre que usamos la palabra justos, no se refiere a que usted sea una persona honesta y que haga las cosas en justicia humana, sino que la justicia es Cristo mismo como nuestra justicia viviéndose en nosotros, para que entonces podamos vivir ¿en dónde? En la realidad del reino de los cielos. Para eso es que el novio se hace las arras entre nosotros, pero ahora no solamente la novia posee las arras, sino que ahora las riquezas completas deben fluir y deben entrar a la novia de tal manera que cuando el novio llegue, el novio pueda identificar a la novia, porque la novia
y el novio son una sola cosa. Así que este Cristo todo inclusive, por un lado, es la dote de gran valor con todas sus riquezas, pero por otro lado, como he dicho, Él desea que la novia sea llena, saturada, con toda la riqueza, para que venga a ser exactamente igual a Él. Ahora, cuando entramos a las 10 vírgenes, vemos que unas satisfacieron la demanda del Señor, la demanda del novio, pero otras no. Unas satisfacieron la demanda, pero otras no. Aunque ambas eran novias, tenían dentro de ellas la experiencia de la dote, porque eran salvas, ellas no se llenaron en su alma de las riquezas dadas por el novio en su espíritu. Así que aquí el punto 1 dice, las vírgenes representan a los creyentes vistos desde el aspecto de la vida. Los creyentes son el pueblo del reino, son como vírgenes puras quienes llevan el testimonio del Señor. La lámpara en la era oscura y salen del mundo al encuentro del Señor. Pero esto no solo necesitan que el Espíritu Santo muera en ellos, sino que también las llene. No solamente que estén en nosotros, sino que también las llene. Las arras llegan, pero tienen como objetivo que nos llene para que tenga entonces el efecto de que el novio nos pueda recibir. Así que, volviendo a repasar un poquito, como mencionaba por un lado, Él se deposita como la garantía de alto valor en nosotros, pero por otro, Él desea que nosotros nos abramos para que Él pueda avanzar y saturarse Él mismo en nosotros. Estas vírgenes son las que llevan el testimonio del Señor. ¿Cómo? Bueno, por un lado, como las riquezas, que vienen a ser la expresión de Cristo en gloria y que fluye desde nuestro interior, y también como la lámpara que alumbra en medio de la noche oscura. Esta lámpara, aunque la enfocamos desde la perspectiva del Espíritu como lámpara, no está separada de algo que ya hemos hablado en el pasado, que es la infusión de Dios mismo como gloria, que nos transforma a su misma imagen, como se presenta en 2 Corintios 3:18. Las lámparas representan el espíritu de los creyentes, el cual contiene el Espíritu de Dios como aceite. Los creyentes irradian la luz del Espíritu de Dios desde el interior de su espíritu, a fin de que la luz divina resplandezca dentro de las partes internas del hombre. El Espíritu de Dios como aceite debe empapar el espíritu del hombre como pabilo y arder junto con el espíritu del hombre. Así que tenemos que enfocar nuestro ser al asunto del espíritu mezclado. ¿Por qué? Porque este espíritu mezclado en nosotros es la esencia de la economía divina. Tiene que darse una mezcla de estos dos espíritus. ¿Para qué? Para que ardan juntos, para llevar el testimonio. Así, de esta manera, los creyentes llegan a ser la luz del mundo y resplandecen como una lámpara en la oscuridad de esta era. Con lo cual, portan el testimonio del Señor para la gloria de Dios. El elemento de la luz tiene muchos atributos y es porque todos necesitamos venir a ser lámparas que alumbran en medio de esta era oscura. Esta era oscura es el resultado del vivir fuera de Dios, primero por el enemigo mismo y luego Adán como representante de la vieja creación que llega hasta hoy dentro de una era oscura. Y esta era oscura es estar fuera de Dios y fuera de su gloria. Pero en esta era oscura, el Señor necesita un testimonio brillante como resultado del suplir del Espíritu, todo inclusivo y compuesto. Cristo necesita las lámparas en todo el mundo
para que brillen por él y le expresen. Estas lámparas nos hablan de la necesidad del Señor por un testimonio en medio de la era oscura, en medio de la condición que vivimos hoy. Estas vírgenes tienen que estar llenas del Dios triuno como la esencia y base del aceite compuesto. Las vírgenes prudentes tomaron el aceite en sus vasijas con sus lámparas. Ese es el punto 3. El tomar aceite en sus vasijas implica el ganar del Espíritu en todas nuestras partes internas, absorbiendo nuestro yo, nuestro viejo hombre. Implica que este aceite se unta en nosotros hasta que solo Cristo es visible. Todo lo demás tiene que desaparecer. Las sensatas y las insensatas, tienen aceite en sus lámparas, implicando que aunque eran regeneradas y habían sido elegidas como novias, éstas no recibieron transformación en su interior. El gran problema es que aunque fueron salvas, éstas no llenaron sus vasijas en aceite y no hubo transformación para poder soportar la espera, por lo que sus lámparas ¿qué? Se apagaron. Es decir, su fervor y amor por el novio menguó. El hombre es un vaso hecho para Dios y la personalidad del hombre está en su alma. Por tanto, la palabra vasijas en Mateo 25:4 representa el alma de los creyentes. La vasija se refiere a lo que somos, representado por nuestra alma, que es nuestra mente, voluntad y emoción. Así que las 5 vírgenes prudentes no solo tienen aceite en sus lámparas, sino que también toman aceite en sus vasijas. El hecho de que tengan aceite en sus lámparas significa que el Espíritu de Dios mora en su espíritu, y el hecho de que tomen aceite en sus vasijas significa que el Espíritu de Dios llena y satura sus almas. Nuestro hombre natural no regenerado es algo muy serio y peligroso, pues posiblemente otros pueden darse cuenta de cuán lejos estamos de expresar al Señor, pero nosotros no nos damos cuenta. Y seguimos viviendo por nuestro viejo hombre en nuestra mente, voluntad y emoción. Lamentablemente muchos, aunque salvos, viven en sus almas desde la mañana hasta por la noche. Cuando amamos, cuando odiamos, o cuando estamos contentos, cuando estamos molestos, cuando nos preocupamos por algo, ya sea aún de la iglesia o de la familia o del trabajo. ¿Cómo? Lo hacemos en nuestra mente, en nuestra alma. Cuando tomamos decisiones, todo lo hacemos en nuestra alma. Buscamos qué es lo bueno, qué es lo malo del árbol del conocimiento, pero no sabemos tener el discernimiento para trabajar bajo el árbol de la vida en nuestro espíritu regenerado. Es por eso que el Señor está midiendo, el Señor está midiendo y el Señor está chequeando cuánto aceite, unción, riquezas de Dios ha entrado en nuestro ser para que seamos transformados. Si miramos cuando el Señor resucitó, ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar si el Señor tenía un alma en su ser natural o en su espíritu. Nadie se pregunta eso. Todo su ser estuvo impregnado de la divinidad desde su nacimiento. Pero esa es la meta de Dios también con nosotros, que surja un reemplazo absoluto hasta que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por un lado era Cristo viviendo en Pablo y por otro lado era Pablo viviendo en Cristo. No crea que Pablo desapareció, no. Dios desea que eso es una mezcla divina en el vivir del hombre. Eso fue lo que Cristo hizo, una mezcla divina en el vivir de un hombre que se encarnó en la tierra. Las vasijas en este Mateo 25 nos habla de la expresión del alma de estas vírgenes, es decir, su mente, voluntad y emoción. Entonces, al ser regeneradas, la meta de Dios, como dijimos, es que este tesoro, que es el dote para la boda, no solo se quede en el espíritu, sino que llene todo el ser de la novia. Es decir, que esta dote era para el disfrute
de la novia hasta que quede completamente llena y saturada. Y si esto no ocurre, entonces no estará apropiadamente vestida. Las vírgenes prudentes no solo tomaron aceite en sus lámparas, sino en sus vasijas, es decir, en sus almas, en sus partes internas de su ser, que son las partes más cruciales para, para que surja el reemplazo del viejo hombre al nuevo. Por eso que Pablo en Gálatas 6:15 nos dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Regresando a Mateo 25, dice, la palabra comprar en Mateo 25 indica que se debe pagar un precio. Ser lleno del Espíritu Santo requiere que paguemos un precio, tal como renunciar al mundo, tomar medidas con respecto al yo, amar al Señor más que todo y estimar todas las cosas como pérdida por causa de Cristo. Si no pagamos este precio hoy, tendremos que pagarlo después de ser resucitados. Para adquirir el aceite durante toda nuestra vida cristiana hay un precio que pagar. Durante nuestra vida estaremos expuestos a muchas experiencias y situaciones para que aprendamos a comprar aceite. Y haciendo una pequeña paradita aquí, ¿saben? Por mucho tiempo he estado evaluando esta situación entre las vírgenes. Como vimos en estos versos, Mateo 25:8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. El 9, mas las prudentes respondieron diciendo, podría ser que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras, ir más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. 11, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Ese versículo 12, 25, 12, muy impactante. Eran salvas, habían recibido al Señor, pero el Señor le dijo, de cierto que no os conozco. ¿Por qué? Porque habían vivido toda su vida en su alma. Y el Señor, y no permitieron que el Señor las arropara. No aprovecharon la dote de riquezas que Dios le dio y se entretuvieron en las cosas vanas del mundo y el Señor no las conoció. Así que al esto ser una parábola, no podemos pensar en un evento para el futuro, sino en una ilustración para el presente, para nuestro diario vivir hoy. Por ejemplo, si pensamos que estos versos se refieren a un evento para el futuro, entonces, ¿a dónde fueron a comprar las vírgenes aceite? Si en ese momento ya sería la postrimería de la gran tribulación antes de que Cristo regrese, no hay a dónde ir a hacer nada. Durante la gran tribulación sí estaban los dos testigos y hay oportunidad posiblemente hasta de dar la vida por el Señor. Pero una vez que Cristo regrese ya no hay más oportunidad de nada. Ese evento tiene que tener un alcance más práctico para nuestro diario vivir. Ya establecimos que todos somos vírgenes. El otro principio es que hace falta una preparación con miras a la venida del novio, lo que implica que esas vírgenes somos todos los creyentes hoy en nuestra preparación cotidiana de permitir que el Señor avance en nosotros diariamente. Por lo que el principio presentado es que la manera de comprar aceite es permitir que el Señor avance en nosotros todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. El evento de las 10 vírgenes era en cierta medida el evento de la vida de todos nosotros durante toda nuestra vida y los efectos de las que compran y de las que no compran. Entonces, ¿cuál es el aspecto negativo? El aspecto negativo es que cuando Cristo regrese, aquellos que no aprendan a comprar aceite en su vida diaria no podrán participar de las bodas con el novio. Cuando ellas dicen, danos de vuestro aceite, ¿saben qué es? Estuve pensando, ¿qué significa ese danos de vuestro aceite? Todos sabemos que no podemos compartir el espíritu, no podemos impartir nada. Ahora, vean lo que dice aquí en Pablo, en Hebreo
5:11, cuando dice, acerca de él tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, por la razón del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es esto? Estos hermanos en hebreo escuchaban el ministerio por largo tiempo, pero eran tardos para oír. ¿Qué significa esto? Que ellos no eran creyentes absolutos para el Señor y no aprovecharon su tiempo en vida para madurar y crecer en el Señor. Saben, muchas veces en las reuniones de la iglesia, específicamente, mayormente el día del Señor, veo a tantas vírgenes fatuas sentadas. Veo a tantos queridos santos que domingo tras domingo vienen y se sientan, no oran, no profetizan, no tienen Biblia, ni siquiera leen en el teléfono, pero están allí. Ahora, cuando se termina la reunión, ¿qué mucho hablan? Hablan mucho, hablan de todas sus cosas, pero en la reunión están pasivos. Y año tras año, muy buenos hermanos. Usted va a su casa, lo trata muy bien. Y si la reunión es en su casa, él colabora y todo. Pero son niños en Cristo. Ellos son cristianos, vienen a algunas de las reuniones, participan hasta algunas de las conferencias, pero ellos mismos no avanzan porque no son absolutos. Y permanecieron como niños. Y cuando Pablo les dice, porque debiendo ser ya maestros, por razón del tiempo, implica que estos hermanos se les dio la oportunidad de ser entrenados y perfeccionados para comprar aceite, pero perdieron su tiempo en otras cosas que no era el propósito de Dios. Estas vírgenes fatuas son estos mismos que el apóstol Pablo le llama niños. Por lo que cuando Cristo venga, ya no podrán encontrar aceite en ningún lugar y nadie podrá darles ya nada. Porque la experiencia de comprar aceite es una experiencia individual. La comunión en el cuerpo y el recibir de la palabra y el ministerio nos dirigen y estimulan a tal experiencia. B. Nuestra urgente necesidad de ganar más del Espíritu como consumación del Dios triuno procesado. Esto es llevar una vida en la que compramos una porción adicional del Espíritu para que sature todo nuestro ser. Saben, en Daniel 5 está la historia del nieto de Nabucodonosor, Belsasar. No voy a entrar en detalles, pero cuando leemos la inscripción, que todos la hemos visto en películas o la hemos leído en la Biblia y nos la imaginamos, dice, hay una de las inscripciones en Daniel 5:27 que es tekel. No me expliquen cómo una palabra puede decir tanto, pero tekel significa pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y si comparamos esto con 2 Corintios 4:17, donde dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, pudiéramos concluir que durante nuestro pasar por el tribunal de Cristo también seremos pesados. Y será pesado cuánto aceite hemos almacenado, lo cual es llamado en Corintios como un excelente y eterno peso de gloria. En el tribunal de Cristo seremos pesados y seremos evaluados en cuanto a Cristo, en cuanto a cuánto Cristo hemos ganado, pero también todo lo que hemos hecho en nuestro cuerpo. Cuánto de nuestro viejo hombre fue arrastrado hasta el final de nuestros días sin haber crecido ni madurado. Todavía hay tiempo hoy para comprar aceite y permitir que el Señor trabaje en nosotros. Hay un libro que se llama Cómo ser útil al Señor,
el hermano Lee, que dice que debemos pagar el precio cada día y en cada momento, no solo en las cosas grandes e importantes, sino en todo y en cada momento, en todas las situaciones diarias. Hasta cuando estamos de vacaciones, en cada momento y en cada situación, debemos estar alertas para ganar más del Señor. Tenemos que tener tal mentalidad. Y todos, desde el ejecutivo en su oficina hasta la madre que cuida a los hijos, todos tienen la oportunidad de pagar un precio para ganar aceite. Es decir, permitir que el Espíritu fluya. Mientras más clamamos al Señor en medio de situaciones, más el Espíritu fluye y más aceite ganamos. Para esto necesitamos ser vigilantes al pagar el precio para comprar el Espíritu como aceite a fin de suministrarle a las iglesias el Espíritu con miras al testimonio de Jesús y ser recompensados por el Señor de modo que participemos en la cena de la boda del Cordero. Esa es la meta. Esa es la meta. Aquí hay 12 puntos. No tengo mucho tiempo, pero se los voy a leer y explicar brevemente algunos y luego seguimos. Aquí hay 12 puntos de cómo pagar el precio para comprar aceite. Punto número 1. Necesitamos amar al Señor más que todo, teniendo abiertos nuestros ojos para ver su preciosidad suprema. Si estamos mirando el valor del Señor y apreciamos el valor del Señor, no hay nada que nos pueda distraer. Necesitamos tener tal aprecio por el Señor. 2. Necesitamos estimar todas las cosas como pérdida por amor de Cristo a fin de ganarlo a Él, ser hallados en Él y conocerlo a Él. Necesitamos disfrutar al Señor en la palabra cada día temprano en la mañana para tener un nuevo comienzo cada día. Estas son experiencias prácticas de nuestro diario vivir. Pero necesitamos amar al Señor, necesitamos buscarle. Si usted no tiene anhelo por Él, no aspire a ser la novia entonces. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Lamentablemente no va a ser útil para el Señor. Necesitamos tomar medidas con respecto a los pecados de forma exhaustiva. Claro, me gusta siempre hablar de que el mayor pecado que inicia todos los pecados y todos los problemas es cuando estamos fuera de Dios. Aun si usted considera que no ha cometido un pecado identificable, el gran problema es cuántas cosas buenas hacemos fuera de Dios. Dios no tiene un detector de pecados grandes y de pecados pequeños, no. El pecado surge por nuestro pecado global, que es estar fuera de Dios. Eso es, por eso es que hablamos de estar en nuestro espíritu. De eso hablamos de tocar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a estar en Dios. Necesitamos permanecer en la comunión con el Señor todos los días y a cada hora. Punto 5. 6. Necesitamos redimir nuestro tiempo y usar nuestras energías para ser saturados y empapados de la palabra santa de Dios. Si usted le agarra el apetito a leer la palabra, a escuchar los mensajes, le aseguro que su apetito se abrirá y cada día usted podrá entrar. De lo contrario, entonces usted se va a llenar de muchas cosas que no son Dios. Para eso, punto 7, necesitamos ser vigilantes, estar alertas en cuanto a nuestra vida de oración, redimiendo nuestro tiempo para orar. Ahora, la oración es otra esfera que también debemos ser salvos de toda religión. Pablo fue claro y preciso cuando nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En Efesios 6:18, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Si usted espera a tener el momento más callado y tranquilo y silencioso para orar, está acabado. Le van a surgir 1000 cosas. Necesitamos practicar la oración de Elías. En hebreo, cuando habla de que Elías oró, está diciendo que Elías oraba la oración. Es decir, Elías estaba en un contacto constante con Dios y podía percibir la carga de Dios y ahí Elías oraba. Es decir, su contacto con Dios le permitía percibir lo que Dios deseaba en cada momento. Esa es la oración que Dios está buscando. No es tanto, sí es bueno también de vez en cuando aislarse y estar solito, pero en 24 horas al día, Pablo dice, orad sin cesar, no dice,
ora cuando llegas a tu casa, ora, vete a un monte alto y enciérrate por allá. No, orad sin cesar. 8. Necesitamos redimir el tiempo en estos días malos para ser llenos en el Espíritu al hablarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, al dar gracias al Señor en todo tiempo por todas las cosas y al estar sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Yo disfruto mucho hablar del Señor con los santos. A veces están aquí en mi casa y están haciendo tareas y haciendo diferentes cosas, pero si hay la oportunidad, introducimos una palabra, inmediatamente se enciende la atmósfera. Con el hablar del Señor se enciende la atmósfera. Necesitamos hablarnos los unos a los otros. No deberíamos contristar al Espíritu Santo de Dios a la palabra. Y esto parece raro que lo estemos leyendo, porque estamos hablando de hermanos santos, pero dice aquí, no deberíamos contristar al Espíritu Santo de Dios al hablar con palabras corrompidas y podridas, nocivas, ofensivas, o que no tienen valor alguno. En lugar de ello, deberíamos hablar palabras de gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. Óigame, pero si usted es un hermano que está hablando palabras corrompidas y podridas, yo creo que usted tiene que arrepentirse. Usted no es regenerado. Porque si usted fuera regenerado, usted no estaría hablando palabras corrompidas y podridas. Así que, digo, yo no sé, yo no sé, yo no estoy viendo aquí a nadie, pero toma esto como una advertencia. 10. No deberíamos apagar el espíritu. En lugar de ello, deberíamos estar, ¿qué? Siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios en Cristo para nosotros. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 19. Ahí está todo. 11. Necesitamos vivir, actuar, comportarnos, hacer las cosas y tener nuestro ser conforme al espíritu mezclado. Ahí comenzamos. Esa es la dote, ese es nuestro vivir diario. Necesitamos estar disfrutando de las riquezas de este Cristo que está en nosotros. 12. Hay un puntito aquí importante. Esta es la manera de vivir de la nueva creación. Creo que a veces llegamos a cierto nivel del vivir nuestro, como dice aquí, cuando dice necesitamos vivir, actuar, comportarnos, hacer las cosas y tener nuestro ser conforme al espíritu mezclado. Realmente muchas veces nosotros tomamos eso como teoría, tomamos eso como algo que ya sabemos, pero la operación de Dios en nosotros no está siempre bajo el espíritu mezclado. Hay un problema de rebelión en todo el universo. Y después de la pareja que fracasó, todo el mundo cayó bajo el poder del maligno porque todo el mundo entró en la atmósfera fuera de Dios. Y ahora se están dando todos los elementos en Cristo para volver a entrarnos en Dios y participar de todo lo que Dios es. Para esto necesitamos ejercitarnos para entrar en la otra esfera que se ha abierto para nosotros. Por esto es que necesitamos vivir, actuar, comportarnos y hacer las cosas conforme al espíritu mezclado. Esto es vivir en Dios y por Dios fuera de la atmósfera caída. Ahora sí, 12. Necesitamos ser llenos de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta es una conexión con la anterior, como suministro del cuerpo de Cristo a fin de vivir a Cristo para su magnificación. Y ya sabemos que esta es la dote que está fluyendo, las arras que están fluyendo en nosotros. Romano 2, estamos terminando. En cuanto al servicio, en cuanto a la obra, necesitamos el talento, el don espiritual, a fin de ser equipados como buenos esclavos para realizar lo que el Señor quiere realizar. Y esto lo conocemos, el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1. Oiga bien, a cada uno conforme a su capacidad y se fue al extranjero. Los esclavos representan a los creyentes vistos desde el aspecto del servicio. La expresión sus bienes representa a la iglesia con todos los creyentes quienes constituyen la familia de Dios. ¿Qué pasó aquí? El amo entregó a sus esclavos sus bienes, lo cual es la iglesia.
¿Saben? El pueblo de Israel perdió esta maravillosa oportunidad, pero como dice en Gálatas 6:16, nos llama el Israel de Dios. Hoy somos el Israel de Dios. Como pueblo de Israel, entonces se cumple lo que dice en Éxodo 19:5, cuando dice que somos su tesoro personal. Por lo que cuando Él da sus bienes, se refiere al cuidado de todos los santos, que debemos entrar al servicio y al cuidado de todos los santos. Los talentos representan los dones espirituales. Ser llenos del Espíritu en vida nos capacita para usar el don espiritual en el servicio. Y el don espiritual en el servicio corresponde a ser llenos del Espíritu en vida, de modo que seamos miembros perfectos de Cristo. Claro, este asunto de los dones puede ser un tanto confuso. Si nos fijamos bien en Mateo 25:15, nos dice que dio dones conforme a su capacidad. ¿Qué es esto? Esto implica que Dios da un grado de responsabilidad al grado de crecimiento de todos los que desean servir. No todo el mundo tiene la misma capacidad. Y cuando hablamos de capacidad, no estamos hablando de capacidad mental, sino de la capacidad de Cristo que haya en usted. Así que en la iglesia, cuando usted dice, a este hermano tiene mucha capacidad, no se está refiriendo a que tiene mucho talento y que es inteligente, es que tiene mucho Cristo. ¿Qué diferencia? El gozo de tu Señor significa el disfrute que tendremos del Señor en el reino venidero como recompensa por nuestro servicio fiel. Cuando el Señor viene y ve los esclavos que hicieron su trabajo, les dice, entra en el gozo de tu Señor. Esto se refiere a la satisfacción interior, no a la posición exterior. Para participar en el gozo del Señor es la mayor recompensa, que es mejor que la gloria y posición en el reino venidero. Ahora, quiero hablar un poquito de este asunto del gozo del Señor. Un poquitito. Esto es un misterio. En Mateo 10:39 dice, el que haya la vida del alma la perderá y el que la pierde por causa de mí la hallará. Y hay un aspecto muy misterioso y crucial, y es el asunto de nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro espíritu siempre están en conexión. Por un lado, cuando Dios hace al hombre, los hace con espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque Él deseaba establecer una interacción constante en estas tres áreas con el hombre. El propósito del espíritu es, por un lado, ser el receptor de todas las cosas dentro de la dimensión de Dios. Pero una vez que el espíritu del hombre recibe la percepción de Dios, Él no transmite, Él tiene el alma. Y el alma entonces es el receptor del espíritu para a su vez percibir y entonces transmitir al exterior del hombre. Hay un trabajo entre el espíritu, el alma y el cuerpo, y de esa manera Dios puede fluir en todas las tres partes del hombre. Pero cuando el hombre cae, su espíritu pierde la capacidad de recibir y transmitir. Lo que hace el alma, que es el órgano central para captar lo que proviene de afuera y lo que proviene de adentro, entonces eso queda en un limbo, en cierta medida. ¿Por qué? Porque el alma es un lugar muy intenso y lleno de actividad, puesto que el alma es la mente, es la voluntad, es la emoción. Y entonces es la personalidad del hombre. Pero cuando el alma no recibe ya las instrucciones del espíritu, cuando ya no está recibiendo nada de Dios, entonces el alma asume el control. Por eso en Génesis 6 hubo un cambio drástico. Cuando el hombre se aparta completamente de Dios, su espíritu está amortecido, pierde la capacidad de comunicarse con Dios y Dios con el hombre, entonces el alma asume el papel más intenso, puesto que la única prioridad del alma es satisfacer al hombre, mayormente en sus emociones y su cuerpo. Este cambio de la mente y voluntad y emoción fuera de Dios y centrada en todo lo físico y emocional es lo que Dios dice en Génesis 6:3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne
Y ante este nuevo cambio del alma, es por eso que encontramos en Mateo 10:39 que dice, el que haya la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierde por causa de mí, la hallará. Es decir, si nuestra alma pierde su función original de ser receptora del Espíritu, entonces será inútil para Dios después que muramos. Pero después que hemos sido regenerados, nuestro espíritu ha recobrado sus funciones, el alma tiene la oportunidad de volver a ser el transmisor del espíritu que busca a Dios. Para eso necesitamos negar la vida del alma para satisfacer nuestras emociones y sensaciones del cuerpo. Y una vez que nosotros negamos nuestra vida del alma que intenta satisfacer nuestros deseos, entonces será apta para recibir lo que dice Mateo 25. Y aquí caemos en el tema, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué fue entrar en el gozo de tu Señor? Aquel que tiene el alma disponible para ser utilizada por la eternidad, juntamente con su espíritu. Entonces podrán entrar en el pleno disfrute del Señor en la boda. Pero quien no haya negado la vida del alma y su alma esté atrofiada y su espíritu esté atrofiado, entonces sencillamente no cualifica para entrar a las bodas. Esto es muy serio, muy serio. En esta era debemos usar el don del Señor para salvar a las personas y ministrarles sus riquezas. Una vez que estamos fluyendo en el Señor y estamos completando nuestra función como esclavos, los esclavos que tendrán como premio entrar al gozo del Señor con su alma ejercitada y limpia y en negación del mundo, estos vienen a llegar a ese punto cuando vienen a ser las personas que ministran Cristo y ministran las riquezas de Cristo. Todo lo que Cristo está en todo lo que Cristo está en nuestro espíritu. Y como comenzamos explicando al inicio del mensaje, si nos ejercitamos apropiadamente, este Cristo puede fluir en diferentes maneras, no solo para infundirse en nosotros, sino también a otros. Nuestra motivación interior para servir al Señor es nuestro amor por Él. Si no hay amor por el Señor, hermanos, realmente no existe entonces, no ha habido regeneración en usted. Si su amor es mayor por el mundo y las cosas del mundo más que el Señor, y su amor está dirigido más en la reunión del domingo un ratito y me voy y sigo mi vida, realmente usted tiene que reevaluar su conversión, porque toda la vida cristiana surge cuando amamos al Señor. Cuando negamos nuestra vida del alma, entonces espontáneamente el Señor fluye a nosotros, se imparte en nosotros y su amor viene a ser nuestro amor y nuestra alma es ejercitada para amar al Señor, recibir al Señor y proyectar al Señor. Nuestro servicio al Señor siempre debería proceder de Él como fuente de bendición, ser efectuado mediante Él como medio y poder y ser para Él con miras a su gloria. No puede haber nada para nosotros. Todo tiene que ser para Él. Necesitamos usar el don del Señor para edificar la iglesia, al servir a otros con Cristo y ministrarle a Cristo como gracia. Y como ya habíamos hablado, necesitamos servir como sacerdotes que laboran, sacerdotes del Evangelio de Dios, a salvar a los pecadores para ofrecerlos a Dios como sacrificios aceptables y finalmente presentarlos maduros en Cristo. Necesitamos suministrar a Cristo como alimento espiritual a otros a su debido tiempo. Necesitamos hablar Cristo a toda clase de personas diariamente, a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos esforzarnos desesperadamente para desarrollar el hábito de hablar en cualquier reunión y compartir a otros en cualquier lugar. Necesitamos un corazón amoroso y perdonador propio de nuestro Padre Dios y con el espíritu que pastorea y busca propio de nuestro Salvador, es Cristo. El amor es el camino más excelente para todo lo que seamos y hagamos con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a tocar este último punto. No deberíamos maltratar a los otros creyentes al criticarlos, juzgarlos o ponerlos al descubierto. Más bien deberíamos amonestar
a los que andan desordenadamente, consolar al pusilánime, los de poco ánimo, sostener a los débiles en espíritu, alma o cuerpo, o los débiles en la fe, y ser longanimos para todos. Necesitamos ser cuidadosos. Muchas veces nosotros sentimos que tenemos mucho conocimiento de la palabra, que sabemos todos los versículos, y a veces en medio de la reunión un hermano comete un error y rápidamente abrimos la boca y lo criticamos o lo tratamos de corregir. Esa no es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Si un hermano comete un error, espere que finalice la reunión y si es posible busque a otro hermano y le dice: hermano, con amor quiero decirte que dijiste esto y esto y esto y que te quería corregir para que sepas. Esa sería una buena manera. Pero levantarse de la reunión y decir: hermano, eso está mal, esto es así, 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 así. Eso no es amar al hermano. Eso no es amar al hermano. Eso no es expresar Cristo. Sencillamente necesitamos vivir Cristo en todo lo que hacemos y decimos para que el Señor pueda ser expresado y que podamos vivir en la realidad del reino y que podamos ser aptos para ser la novia que recibe al novio y que está saturada y llena de las riquezas del novio. Gracias, Señor, te presentamos esta palabra una vez más. Grábala, fórjala, haz la vida en cada uno de nosotros. Gracias por esta hermosa oportunidad de poder hablar de este maravilloso misterio de lo que es Cristo y su novia en proceso para ser buscada y ser llena de ti mismo. Gracias, Señor. Amén.